Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de vuelta en este su programa Desde la Trinchera. El programa del día de hoy estamos hablando sobre la segunda parte de las guerras indias y particularmente sobre la Federación de Naciones Indias que realizó o que juntó Tecumseh, el líder Tecumseh. Estábamos hablando que después de la batalla de Detroit de 1812, que tuvieron mucho éxito, la guerra de 1812 es una guerra que se dividió en varios frentes. Existió una guerra naval, existió una guerra a donde estaban los indios y existían otros diferentes frentes. Entonces, cuando Tecumseh tienen éxito con los británicos, ellos, los americanos, obviamente comienzan a aprender cómo se hace la guerra. Y entonces ellos comienzan a formar un ejército muy grande, mientras que los británicos y los indios tenían un ejército de 20,000 hombres, los norteamericanos logran poner en pie un ejército de 40,000 hombres. Entonces, esto es bien importante porque a pesar de que tuvieron muchos reveses los americanos en esta guerra de 1812, sus generales y sus oficiales no eran los más brillantes del mundo. De hecho, tuvieron varias derrotas humillantes, o sea, eran humillantes porque, no sé, los británicos y los indios perdían a 100 hombres y los otros perdían a 10,000. Y entonces eran unas palizas espantosas porque los americanos les faltaba eso. Ellos todavía peleaban con milicia, confiaban mucho en las milicias. De hecho, es importante mencionar que las milicias casi siempre al primer contacto rompían y salían corriendo como conejos. De hecho, esto se vio reflejado conforme va avanzando la guerra. Mencionábamos que allá en Europa estaban peleando contra Napoleón, y cuando Napoleón es derrotado, los británicos centran su atención nuevamente en lo que está pasando aquí en América. Y entonces los británicos traen a las tropas de allá de Europa y va a pasar algo que es bien importante y bien interesante. Desembarcan en América, llegan eventualmente hasta la ciudad de Washington, hasta la capital de Washington, y la queman. Cuando el ejército americano va a poner una defensa a 7 kilómetros antes de llegar a Washington, dicen que llegan los granaderos británicos, y a la tercera descarga, las milicias americanas, ¡púmbale!, corren como conejos y dejan la ciudad abierta de Washington. El general británico que estaba a cargo de las tropas británicas, él odiaba con todo su corazón a los americanos, porque decían que varios de sus parientes habían caído durante la guerra de revolución, durante la guerra de independencia. Y entonces, cuando llegan a Washington DC, queman la ciudad, la saquean, dicen que llegan a lo que era la casa de gobierno, saquean, se roban unas cartas de George Washington, se roban todo lo que pueden y después le prenden fuego a la ciudad. Esto es bien importante y bien interesante porque la verdad es que yo no lo sabía. Sí, o sea, yo no sabía que los británicos habían llegado tan lejos durante la guerra de 1812. Sí, algo que también es importante mencionar es que el odio que ya se tenían entre los americanos, que ya para este momento de la historia ya eran americanos, y los ingleses ya era muy inflamado, y evidentemente esto viene pues, de la guerra de independencia norteamericana, porque los británicos durante esta guerra fueron crueles, o sea, no, aparte de que los consideraban como ciudadanos de segunda, y que de alguna forma eso tiene que ver con el inicio de las campañas y de las batallas entre ellos. Lo cierto también es que con Wallis, que era el general de los ingleses que estuvo al frente de la guerra, él no tenía misericordia con nadie, o sea, para ellos eran casi perros, y entonces los podías matar, los podías quemar, lo que quieran, fueran niños, mujeres, hombres. Entonces era muy famoso porque era muy salvaje. Llegaba a los pueblos, ustedes ayudaron a las milicias, están escondiendo milicias, y no le importaba si fueran o no culpables, los metían a la iglesia y les prendía fuego. Y entonces esto hizo que obviamente pues, el odio al inglés y a presentar a la casaca roja, que era el uniforme que usaban los ingleses. Los británicos. La guerra comienza a resultar desfavorable para los británicos en el frente de Canadá. De hecho, como mencionábamos, Tecumseh está peleando en el frente de Canadá después de que los británicos hacen 2 intentos de ocupar Canadá. De hecho, para los canadienses esta es la guerra de independencia, porque los americanos querían anexionarse este territorio, cosa que las milicias canadienses, a diferencia de las americanas, eran muy buenas, logran defender el territorio. Y entonces resulta que cuando las armas ya están siendo desfavorables,
los británicos, en la última batalla en la que Tecumseh pelea, los británicos deciden huir, deciden dejar el terreno. Y entonces Tecumseh les dice a los británicos: ¿saben qué? Si ustedes se quieren ir, váyanse, pero déjenos por favor las armas y las municiones, porque nosotros vamos a defender nuestra tierra. Es en esta última batalla a donde Tecumseh es derrotado. Cuando Tecumseh muere, lo que él había logrado de unir a varias tribus en una federación, por aquí se muere y por aquí desaparece la federación. De hecho, lo que sucede es que los americanos firman diferentes tratados con cada una de las tribus, obviamente les dan una miseria, y entonces lo que Tecumseh, la idea de Tecumseh muere con él en el campo de batalla. Obviamente, el que él se muera implica que la guerra de 1812 continúan otros frentes. Entonces, como les mencionábamos, la guerra de 1812 llega a su clímax cuando los ingleses desembarcan allá en la costa del Atlántico, allá en Washington DC, toman Washington DC, eventualmente ellos van a presentar lo que es la última batalla allá en Nueva Jersey. La batalla de Nueva Jersey es muy interesante porque para cuando llegan a Nueva Jersey, allá en 1814, los americanos ya son diferentes a lo que había pasado, por ejemplo, en Washington. Los americanos presentan una defensa a profundidad, matan al general comandante de los británicos, y esto, cuando él muere, obliga o ocasiona, no se derrumban los ejércitos, pero ya no tienen el mismo ímpetu que tenían en un principio. Derrotan horriblemente a los británicos, o sea, pierden al 25% de sus hombres en la batalla de Nueva Jersey, y ellos se reembarcan y se regresan allá a Inglaterra. Lo que es interesante de estas batallas es que estamos hablando que era en 1812. Regularmente todas las noticias tardaban semanas o meses en llegar. Dicen que, por ejemplo, allá en Washington se enteran 4 meses después de la victoria que tuvieron en Nueva Jersey, porque era lo que tardaban las noticias en llegar. Entonces, la guerra de 1812 terminó en tablas. Ninguna de las dos naciones recuperó ninguno de los territorios que ellos querían. Ninguna de las dos naciones pidió o exigió que se le pagara por los daños que habían sufrido durante la guerra de 1812, y básicamente pues es un tablas, o sea, ni ganaron ni perdieron. Bueno, fue de tablas, pero por ejemplo en todas las colonias que actualmente son Canadá, pues de alguna forma delimitaron su línea, porque los colonos ya le habían echado ojo a las tierras del norte. Y entonces lo que ocasiona es que, como ya no se pueden expandir hacia el norte, pues empiezan a ver hacia el sur. Porque recordemos que en este momento pues es prácticamente lo que eran las 13 colonias, y ahora es parte de Estados Unidos. Todavía no existía Estados Unidos, todo lo demás era español. Y tardan mucho tiempo en lo que hacen las famosas caravanas y el lejano oeste y todo lo que es prácticamente la emigración que van haciendo de la costa del Atlántico hacia la costa del Pacífico, que eran tierras que no pertenecían a nadie, digamos, pero también estaban llenas de gente salvaje y eran peligrosos. Entonces ellos tenían que defenderse con armas. Y entonces, cuando llega un momento en que necesitaban las tierras, empiezan a echarle ojo a México, que estaba aquí abajo, y es cuando empiezan con la idea de invadir, ¿no? Que eso fue 20 y tantos años después de la guerra de 1812, o sea, no tardaron mucho en empezar a seguir con sus expansiones. De hecho, inmediatamente después de la guerra de 1812 es cuando se hacen de Miami. Sí, poquito después es cuando se hacen de Miami, y comienza, como bien menciona Marco, lo que es la carrera de expansión. Pero también algo que es bien importante es que también comienza lo que va a ser el movimiento de secesión. En un momento tan temprano como 1812 ya existían estados de la Unión Americana que estaban en completo desacuerdo de lo que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Ya existían obviamente la esclavitud. De hecho, cuando existe esta guerra en contra de los canadienses y en contra de los indios, muchos esclavos huyen de donde ellos estaban y se van hacia el norte, se van a Canadá. De hecho, por eso dicen que allá en Canadá hay una pequeña población de hombres de color, pero es por aquellos que escaparon, que se fueron allá con los británicos. Algo que también es de mencionar, la secesión, como mencionábamos, conforme se van haciendo de más territorios los norteamericanos, también se van haciendo de más problemas. Como en algún momento mencionamos,
Termina la guerra de 1847 y entonces todos los estados sureños que su abuelito habían sido, que estaban en 1812, ven que estos territorios necesitan tener esclavos, necesitan ser tener una forma de vida diferente a la que manejaba toda la otra mitad de la Unión. Y esto surge de lo que fue en 1812. Pero no todo es malo, o sea, porque de hecho después de 1812 Estados Unidos y Inglaterra fue la última vez que estuvieron en conflicto. Todo lo que fue el siglo XIX, ellos ya no se hacen la guerra, no son amiguitos, pero ya no se hacen la guerra, para que eventualmente en el siglo XX son aliados y son lo que son el día de hoy, ¿no? O sea, los Estados Unidos y los ingleses tienen esa unidad de sangre, no solo de idioma, ¿no? Sino la unidad de sangre de que saben que ellos fueron, o sea, son bien o mal, somos descendientes de los ingleses. Y aquí los únicos que terminaron bailando lo más feo pues fueron los indios, porque todas estas tribus eventualmente fueron expulsadas, empujadas o de plano destruidas. Llegaban el ejército y acababa con las poblaciones y muchos huyen, sobre todo las familias huyen y pues llega un momento en que ya no tenían a dónde ir, porque obviamente los iban empujando hacia las zonas donde los mismos colonos un poquito más tarde iban a explorar. Y entonces llegó un momento en que ya no había nada que hacer y entonces lo que hacen es que los obligan a irse a reservas, a espacios donde ellos dicen, bueno, de aquí ya no te vas a mover, esta es tu área y esta es donde tú vas a vivir y yo te voy a estar vigilando. Obviamente eran zonas no muy agraciadas en cuanto a recursos naturales y esto hace que muchas de las tribus actualmente, incluso por ejemplo, hay muchos problemas de alcoholismo en muchas de estas reservas, precisamente porque les las arrancaron de sus raíces, ¿no? Les quitaron su tierra, les quitaron todo, mataron a los búfalos. O sea, realmente fue una bastante triste la desaparición que hicieron de muchos de estos pueblos. Y bueno, actualmente hay muchos investigadores que tratan de descubrir o de redescubrir las lenguas perdidas y todo, pero pues básicamente se acabaron todo en pos de la expansión y del modernismo. Vamos a un corte y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.